Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la complejidad de los genes. Tras el descubrimiento en 1953 de la estructura en doble hélice del ADN por Watson y Crick, se desarrollaron nuevas ciencias como la genómica, que es el estudio de la estructura y función de los genes, y la biología molecular, que es el estudio de la estructura y función de las biomoléculas, o sea, las moléculas propias de los seres vivos, como los azúcares, grasas, proteínas, etc. En los primeros días de la genómica, entre 1960 y 1970, se definía a un gen como a una porción de ADN capaz de codificar la formación de una proteína. Sin embargo, actualmente, nuestro conocimiento de los genes se ha vuelto extraordinariamente más complicado. También, a la luz de los estudios genéticos más recientes, se ha descartado como una afirmación exagerada y una irresponsable simplificación de la realidad conceptos evolucionistas como esta y esa criatura tienen los mismos genes y por lo tanto están emparentados por ascendencia genética común en la evolución. Primero, porque los límites de lo que se define como un solo gen se está volviendo cada vez más difícil de definir, así como el concepto y la definición de su conjunto completo de funciones. Ahora se sabe que los cromosomas completos y los genomas, o sea, su conjunto de genes, son una transcripción continua de toda la información contenida en el ADN. Descubrimientos recientes, o sea, a principios del siglo XXI, han revelado que los genes de muchas plantas y animales no son entidades bien definidas, sino que más bien son una mezcla de genes dentro de otros genes e incluso que hay genes que se superponen unos a otros. Las regiones reguladoras o de control de los genes llamados promotores, que son también exones o intrones, pueden ser compartidos por dos genes completamente diferentes y que hasta funcionan en direcciones opuestas. Hay que recordar que los genes se encuentran en las dos cadenas helicoidales del ADN. Hay regiones promotoras, o sea, exones, que también desempeñan un papel importante en la regulación de la función del gen, que pueden estar hasta a 1 millón de bases nitrogenadas, o sea, nucleótidos, de distancia del gen que regulan. Además, debe saberse que para formar una estructura compleja como el ojo y la oreja, se necesitan miles de genes trabajando armónica y simultáneamente. Como si esto fuera poco, muchos genes funcionan tanto estando adelante en la secuencia de nucleótidos del ADN como atrás con relación a los promotores y tanto en un sentido como en el sentido contrario, de acuerdo al tiempo en que se transmitan las transcripciones en el ARN mensajero, o sea, el ácido ribonucleico mensajero que sale del núcleo llevando órdenes al citoplasma. Las secuencias reguladoras de los genes también pueden estar ubicados dentro de otros genes cercanos y los investigadores han determinado que los genes interactúan dinámicamente entre sí en barrios de genes, mucho más de lo que se creía antes, hasta el punto de hacer imprecisos los límites físicos entre los genes. En segundo lugar, la salida de información dada por los genes puede cambiar de acuerdo a circunstancias como su tipo de célula y otros estímulos como la concentración en la sangre o medio ambiente de las sustancias que producen, como son las hormonas. En el genoma, tanto en la propia molécula del ADN como en las histonas vecinas, que son las proteínas del núcleo celular con las que el ADN se empaqueta en cromosomas, por ejemplo, puede haber modificaciones químicas que alteran la función de los genes. Por ejemplo, que algunos genes no funcionen durante la mitosis o división celular. El estudio de estos marcadores químicos se llama epigenética, o sea, la remodelación de la cromatina. Además de los genes que tienen límites superpuestos y funciones alternativas, está la información proporcionada por los genes alterados por la epigenética,
y por la maquinaria celular que regula la cantidad necesaria a producir de cada sustancia según la situación. Cuando los evolucionistas hablan de criaturas que comparten los mismos genes, o sea, los genes homólogos, que ya se comprobó que no hay tal cosa, por lo general solo se refieren a pequeños segmentos de ADN que tienen la misma secuencia en el genoma y que corresponden a pequeños trozos de genes reguladores como exones o intrones. La realidad es que el gen o segmento de ADN que es realmente responsable de la producción de la información necesaria para hacer la versión correcta de la proteína en el momento adecuado y en la cantidad correcta es único y específico para cada especie y no se puede intercambiar en el ADN de otra especie. Además, ahora se sabe que en realidad en el genoma humano hay más del doble de los genes que se creía que codifican proteínas, pero que además se ha encontrado que estos genes actúan armónicamente como factores clave en el control y regulación de otros genes codificadores de proteínas. Todo esto hace que los genes, aunque sean equivalentes como el gen PAC6 que participa en la formación del ojo de muchas especies, sean diferentes en cada una de las criaturas en que aparecen y que no son intercambiables. Así pues, por lo que ahora sabemos sobre el genoma, usted debe estar consciente de que cuando alguien utiliza el término gen, el concepto es ahora mucho más complicado de lo que hace apenas unos años parecía ser, y que la biocomplejidad del genoma está llegando a proporciones inimaginables. Concluyendo, Sir Gavin de Beer dice: resulta ahora claro que la homología no puede respaldarse en el momento en que se identifican los genes, ya que los intentos por encontrar genes homólogos en especies no relacionadas cercanamente se ha descartado como un proyecto sin esperanza de éxito. Además, Sir A. Hardy agrega: pues ahora se sabe que los órganos homólogos son producidos por complejos genéticos completamente diferentes en cada especie. Así, el concepto de homología, que es fundamental para la evolución, en términos de genes similares, heredados a partir de un ancestro común, ya quedó desbaratada y no la podemos explicar en los términos de la biología actual. Además, cada vez se descubre que más estructuras complejas, o sea, las compuestas de huesos, cartílago, músculo, nervios, etc., requieren de la participación coordinada, simultánea y armónica de miles de genes. A esto se le llama poligenia. Esto hace aún más evidente que aunque hay genes equivalentes, no hay genes homólogos, o sea, idénticos y compartidos por dos especies diferentes. Por todo esto y muchísimos hallazgos científicos más, hoy más que nunca resulta obvio que solo la existencia de un diseñador y creador omnisciente y no la ridícula alternativa de que la casualidad lo formó todo, es la única explicación razonable para la tan vasta, compleja y sofisticada ingeniería que se requirió para formar genes, cromosomas, ADN, organismos y tantas especies diferentes. Muchas gracias por su atención y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.